Hola, somos Jess y Javi y en este podcast compartiremos sobre actualidad, nuestros testimonios y experiencias para que así aprendamos a llevar una vida en donde lo esencial es vivir con más de él y menos de mí. Hola, bienvenidos a nuestro tercer capítulo del podcast Más de él, menos de mí. ¿Cómo están todos por ahí? Esperamos que hayan tenido nuevamente una bendecida semana y que en este fin de semana también hayan podido tomar fuerzas. Así es. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que hayan tenido una semana bendecida, como dice la Javi, y si no fue tan buena, no te preocupes, quizás el tema de hoy te haga sentir de una manera diferente la situación por la que estés pasando. Hoy queremos conversar sobre esas luchas que tenemos constantemente en nuestras mentes y que parecen ser uno de los principales problemas que tenemos hoy en día, ¿sí o no, Javi? Sí, yo creo que este tema es sumamente importante y yo creo que ahora hay que visibilizarlo y se ha visibilizado, de hecho, aún más con nuestra generación. Antes había un poco, yo creo, como de tabú quizás, y cuando se hablaba de la mente o la salud mental de las personas, era como un tema que se evitaba, o para ser más directo, por ser cristiano, muchas veces se dice como, ¿cómo puedes estar así? ¿Cómo puedes tener ansiedad? ¿O cómo piensas de esta manera si está Dios en ti finalmente? Pero es complicado, es complicado porque yo creo que no soy la única que se ha sentido débil en algunos momentos y lo primero que hacemos es pensar millones de cosas en nuestra mente, a 1000 por minuto pasan las cosas en nuestra mente y que no hacen más que contaminar cuando son pensamientos obviamente negativos. Exacto. Y como mencionamos en episodios anteriores, todo lo que queremos hacer o hablar, queremos hacerlo con sinceridad y desde nuestra experiencia. Y es algo que a nosotras también nos ha pasado, este tema que estamos hablando. Y más de lo que quisiéramos en este último tiempo, la verdad. Pero bueno, también hemos visto la mano de Dios a nuestro favor y hoy queremos visibilizar eso. Quizás tú también te has sentido con muchas luchas estos días y no sabes cómo salir de ahí o en quién buscar refugio. Y queremos que este episodio pueda ser una ayuda para ti. Sí, yo creo que nosotros nos hemos sentido así y no es malo, no es un pecado, pero sí debemos tomar las herramientas que Dios nos ha entregado para poder desviar nuestra atención finalmente de aquellos pensamientos y tener pensamientos de bien que nos edifiquen, que hagan que el gozo del Señor finalmente pueda estar dentro de nosotros. Porque muchas veces los pensamientos no solo son pensamientos que quedan como en nuestra mente dando vueltas, sino que estos se empiezan a ver reflejados finalmente en nuestro rostro, en forma de expresiones, no sé, granitos o cosas así como que son tangibles, porque si bien nos podemos dar cuenta de cuando estamos estresados ya nos salen granitos o otras cosas, nos duele la guata, no podemos conciliar el sueño, a veces tenemos mal descansar, y por los mismos pensamientos no podemos dormir. Pero el Señor en Juan 16:33 nos dice que en el mundo tendremos este tipo de aflicciones, pero confiemos en que Él ha vencido este mundo y por eso nosotros podemos vencer estos pensamientos en Él. Cada día tiene su afán, como dice la palabra, pero hoy queremos enfocarnos en lo que Dios dice de nosotros. Como hablamos en el capítulo anterior, nuestra carne nos limita, ¿cierto? Y también está muy relacionado con el tema de hoy porque, como dice 2 Corintios 10, 3 y 4, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Aquí claramente nos habla de que las herramientas que tenemos que tener no son físicas. Nuestras luchas son mentales, es algo que no se ve y debemos prepararnos para hacer frente a lo que nos está sucediendo. Y yo te quiero preguntar a ti que nos estás escuchando, ¿cuántas veces has tenido pensamientos negativos? ¿Cuántas veces has tenido sentimientos de angustia? ¿Cuántas veces te has sentido mal, quieres llorar y ni siquiera sabes por qué te sientes así? Yo creo que muchas veces. A mí me ha pasado más de una vez. Sí. Entonces, ¿sí o no, Javi? Sí. Pero, como dice ahí el versículo, debemos tomar las armas que no son carnales. Sí, y igual siempre se nos ha enseñado, al menos como personas cristianas, como siempre se nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino como contra cosas espirituales, porque al final son cosas espirituales que afectan a nuestra mente.
Y nuestra mente es como súper, y si no estamos bien cimentados finalmente, si no estamos bien aferrados al Señor, si no confiamos en Él, si no depositamos nuestra confianza, todo nuestro ser en Él, finalmente vamos a estar así débiles, que va a llegar cualquier cosa y nos va a mover y no vamos a estar firmes. Y bueno, va a pasar lo que pasa, que al final nos inundamos en estos pensamientos y no sabemos cómo salir. Pero estoy segura que miles de veces ha sido así, como decías tú, como con las preguntas siempre ha sido así, y con esos sentimientos de angustia más de uno se ha sentido. Y si ustedes no tienen esos pensamientos, denme la clave, por favor. Porque la verdad es que si fuera así, qué bendición. Hoy en día es tan difícil mantener la calma en un mundo tan colapsado y en el que podemos ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de su palabra, porque así es, todos los días vemos más violencia en las calles, en los hogares, dentro de los hogares, mujeres contra sus esposos o esposos contra sus mujeres, que es mucho más cotidiano, hijos contra sus padres. En todos lados es cosa de prender la tele, ver nuestro celular o escuchar la radio, y la gran mayoría de las noticias son de maldad, y eso lo absorbemos en la mañana, al mediodía, en la noche. Y de hecho, para quienes nos escuchan en nuestro país, nosotros somos chilenas en verdad, y el 18 de octubre del 2019 tuvimos un estallido social en nuestro país, y nos entraremos como más en detalle, pero hubo violencia, mucha violencia de parte de carabineros hacia manifestantes o viceversa, y no por eso ese comentario es que defienda a uno de los dos, no se trata de eso, sino que es ver el accionar de las personas, el accionar humano. Yo tuve de hecho que literalmente eliminaron muchas cuentas de mi Instagram, porque me causaba tanta ansiedad el ver videos todo el día, porque era todo el día, porque ahora como la gente tiene su celular, su cámara, prende el celular, la cámara, y lo primero que hace es grabar, y lo primero que hace es subir las cosas a las redes sociales, oye, pasa esto. Y el ver tantos videos de disparos, de sangre, de gente gritando, llorando, para mí era una angustia terrible no poder hacer nada y ver toda esa violencia al final. Y era terrible. Y bueno, debemos tener igual ese cuidado de filtrar. Hay una canción que a uno le enseñan cuando es chiquitito en la escuela dominical. No sé si se acuerdan de esa, pero cuidadita entonces. Sí, y es verdad. A veces tenemos que tener ese cuidado también de filtrar lo que vemos. En la medida de lo posible tenemos que intentar filtrar las cosas que entramos a nuestros ojos, lo que escuchamos. Todas esas cosas son cosas que absorbemos y que al final no le hacen nada bueno a nosotros, y son cosas de si van en ese lado más negativo. Entonces debemos como intentar filtrar lo que estamos haciendo, lo que estamos consumiendo día a día en nuestros celulares, en nuestras redes sociales. Qué importante lo que mencionaba Javi, porque lo que mencionaba sobre el bombardeo de información que tenemos hoy en día, y claramente es algo que nos afecta. Y sin ir más lejos, he visto mucho últimamente estos típicos comentarios haters en las redes sociales, y muchas de estas personas que se desempeñan como influenciadores hablan a diario de que a diario reciben este tipo de mensajes. Y tienen que lidiar, y nosotros muchas veces también lidiamos con estos tipos de comentarios, donde muchas veces terminas como por creer o aceptar lo que otros dicen de ti. Algunos caen en depresiones, en problemas de autoestima, y todo eso está albergado en la mente. Y es aquí donde me quiero detener para aconsejarte a ti que nos estás escuchando, que nosotros tenemos la facultad, gracias a Dios, tenemos la facultad de decidir qué recibir y qué no, que está muy relacionado con lo que decía la Javi de filtrar. Claramente no es fácil, pero te decimos en esta hora, a través de este podcast, que tomes este podcast como un incentivo a empezar a verte como Dios, como lo que Dios dice que eres, y no como lo que otros piensan de ti. Este es un incentivo a que eliminemos aquello que no nos edifica y nos enfoquemos en nuestro bienestar, no solo físico, sino que también nuestra salud mental. En Romanos 12:2 habla sobre no conformarnos a este siglo, de renovar nuestra mente para que seamos transformados y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y dice que es agradable y perfecta. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir.
esa voluntad agradable y perfecta que Dios tiene ya preparada para cada uno de nosotros. Sí, es verdad. Es agradable y perfecta si hacemos que nuestra mente finalmente se renueve en Él. Y para poder resumir esto, porque realmente es un tema tan sensible e importante y debemos saber que es para largo, es para muy largo, pero si queremos resumirlos así en algunos puntos que tratamos hoy día, vamos siempre a estar rodeados de esto mientras vivamos aquí en el mundo. Debemos tomar las herramientas que Dios nos entrega para poder hacerle frente a estos pensamientos que nos afectan, y debemos confiar en Él, porque Él venció al mundo buscándolo y aferrándonos a su voluntad, a su palabra, a su cuidado, tendremos gozo. Y una palabra que yo creo que debemos repetirnos siempre y sellar en nuestros corazones, porque es un consejo así de vida. De hecho, yo cuando lo leí dije, esto lo tengo que tener en la mente todos los días de mi vida, porque realmente es la ayuda idónea. Y en el capítulo 4 de Filipenses, titulado En esto pensad, o sea, no puede ser más claro, no puede ser más claro el consejo de la Biblia, nos dice claramente lo siguiente: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso piense. Nos llama a pensar simplemente en esas cosas. O sea, no hay algo más que como que nos pueda entregar una mejor dirección. Y después el siguiente versículo dice que Dios va a dar paz y estará con nosotros. Entonces los invito a que podamos tomarnos fuertemente de esta palabra, atesorarla y seguir adelante, porque el Dios mío, el tuyo, el nuestro, el Dios de Abraham, el que fue el Dios de Israel, estará siempre con nosotros. El uno es y siempre será así. Uf, si pudiésemos estar hablando de esto infinito, lo haríamos, créannos. Podríamos estar hablando infinito sobre este tema porque es algo que consideramos muy importante. Muchas veces sabemos las soluciones para un problema doméstico, como por ejemplo que se te rompa una bolera o algo por el estilo. Sabemos cómo solucionar. Vas, tomas una aguja, la coses o la reparas, etcétera, lo que se haya echado a perder en tu casa. Pero cuando hablamos de algo que no vemos o no lo vemos necesario, como pasa con la salud mental, que es algo que muchas veces es tabú y como porque no se ve, no existe, no es una enfermedad, no lo vemos necesario o de lleno lo tomamos como algo imposible de solucionar cuando es algo que no se ve. Si tú también consideras que estos son temas que se deben hablar, si tienes alguna duda, si estás pasando por alguna dificultad y no sabes a quién acudir, queremos decirte que nosotras estamos dispuestas a conversar, estamos dispuestas a escucharte y también a aprender y a edificarnos en este tema. Queremos seguir hablando de esto, claramente. Creemos que esta es solo como una intro, a pesar de que haya sido largo el tema hoy día. Nos gustaría también saber qué temas quieren escuchar ustedes. Vayan a nuestro post de Instagram, vayan ahora y coméntenos al respecto. Coméntenos qué les gustaría hablar y qué área en particular de esto, de la mente, los pensamientos, la salud mental, les gustaría que empezásemos a tocar. Sí, realmente es un tema que da para largo y creo que lo hemos repetido en todo el capítulo. Creemos que es un tema súper sensible, un tema que necesitamos tratar y necesitamos tratarlo también desde nuestro lado cristiano. Necesitamos tratarlo desde este ámbito, sabiendo que el Señor nos entrega las herramientas para que hagamos que nuestro espíritu sea más poderoso que nuestra mente y podamos ganar esa lucha que quizás a veces está constantemente y que no nos deja avanzar al final en el propósito del Señor, que quizás esa es nuestra lucha que tenemos constantemente con el enemigo. Al final es como lo que no nos permite dar el paso de fe y cumplir un propósito grande que el Señor tiene, porque la mente nos limita. Y bueno, yo creo que esto lo queremos dejar para más adelante en otros capítulos, poder seguir hablando de este tema de la mente que es tan bueno. Al final nos hace tan bien poder desahogarnos, poder hablar de esto, y para que ustedes entiendan que al final ni siquiera es solo, quizás no solo le está pasando a ustedes, nosotros
también lo vivimos y por eso lo podemos hablar. Y por lo mismo queremos escucharlos o leerlos en nuestro Instagram o en YouTube, donde estén escuchándonos. Y si llegaron hasta acá, bueno, lamentablemente es hora de despedirnos e invitarlos a que nos sigan también en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Spotify, como Más de él, menos de mí. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes y que puedan cobrar ánimo para esta nueva semana. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo, así que bendiciones. Adiós.